¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque las cifras varían de un país a otro, la retinosis pigmentaria afecta más o menos a una de cada 3.700 personas. Eso quiere decir que en España hay más de 15.000 afectados y afectadas por esta enfermedad, que es una enfermedad genética que hoy por hoy no tiene cura y que lo que sí tiene como consecuencia es la ceguera de quienes la padecen en unos años. Hoy presentamos la primera edición de este nuevo programa de Radio UMH. Hoy presentamos Punto de Vista, que pretende acercarnos al mundo de la visión y de la ceguera a través de quienes la viven en primera persona. Este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, de contribuir a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, cómo no, de la retinosis pigmentaria en particular. Aquí, en Punto de Vista, vamos a tratar bastantes temas, así que dividiremos el trabajo, por decirlo de algún modo, en diferentes secciones. Vamos a hablar de noticias de actualidad en el campo de la neurociencia y de nuevas tecnologías para ciegos y personas con baja visión en la sección Noticias de Ciencia. En la mirada clínica vamos a conocer las patologías de la vía visual, que es la que va del ojo al cerebro, de la mano de expertos, de médicos y de investigadores. En Modos de Ver vamos a dar información de proyectos, de iniciativas y de curiosidades relacionadas con el mundo de la ceguera y también, como no, vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar vuestras sugerencias a través de las redes sociales de Radio UMH, a través de Facebook y de Twitter con la etiqueta o el hashtag Punto de Vista UMH. También para poder participar en nuestro juego mensual, el Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico. Apunten: umhradio@umh.es. Y como todo buen programa, necesita un gran equipo de colaboradores porque los periodistas contamos las cosas pero no somos expertos. Vamos a tener con nosotros al investigador y director de la Cátedra Bidón Segara, Eduardo Fernández, a la periodista Patricia Santos y a la neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela, Arantxa Alfaro. Además, hoy vamos a tener también la colaboración especial de 3 personas ciegas, del empresario Joaquín López, que es el fundador de la cátedra de la que venimos hablando, a la periodista Núria Belsat, autora del libro A ciegas en Manhattan, y a la también periodista y experta en tecnología para ciegos, Estela Landrove. Estela y Núria no conocen personalmente a Joaquín, pero ya verán que mantienen una relación muy estrecha a través de un libro y un viaje, como vamos a desvelar después. Vamos ya con todo. Patricia Santos les acompaña en el control de sonido y en el micrófono Fernando Blázquez. Pues para comenzar tenemos ya con nosotros a Eduardo Fernández. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, Eduardo Fernández es director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, de la Miguel Hernández, también de la Cátedra Bidón Segara, que es la que nos va a traer hasta aquí durante los próximos meses. Eduardo, vamos a empezar. ¿Qué es la Cátedra Bidón Segara y por qué surge este programa? ¿Por qué surge Punto de Vista? Bueno, como has comentado, este programa de radio forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, porque en esta cátedra lo que nos planteamos un poco es colaborar o ayudar a identificar los mecanismos comunes que se encuentran en muchas patologías degenerativas de la retina, pero también estamos intentando que cada vez más investigadores se interesen por esta enfermedad y en desarrollar dispositivos y sistemas que puedan ayudar pues a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas patologías. Además, creemos que una cosa también muy importante es colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la difusión del conocimiento y de los avances científicos que se producen pues en el campo de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular, y esto creo que es muy importante a todos los niveles, desde los afectados y sus familiares hasta los investigadores y los profesionales que las tratan. Entonces, dentro del grupo de la cátedra de investigación pensamos en varias posibilidades pues para aumentar o para difundir este conocimiento, y una de las cosas que se nos ocurrió en colaboración pues con las personas de la radio universitaria es hacer un programa centrado un poco pues en las actividades de la cátedra y en la retinosis pigmentaria. Bueno, pues ya que hemos hablado de Joaquín López, qué mejor que saludarle. Joaquín López, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Joaquín, ¿en qué momento decide usted, como empresario que se dedica a algo totalmente distinto, en qué momento decide poner dinero y fundar esta cátedra? Cuando la empresa estuvo en condiciones de poderlo hacer. Claro. La intención hubiese sido desde hace muchos años, pero fue el momento que la empresa pues pudo dedicar algo. Parte del beneficio. Cuéntenos usted, que lo vive en primera persona, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué es y cómo se desarrolló en su caso la retinosis?
Pues bueno, la retinosis, como ya se sabe, es genética, ya naces con el regalito y se va desarrollando. Yo hasta los 38, 40 años veía relativamente bien, luego ya se fue perjudicando cada vez más, hasta que llegó un momento que ya prácticamente no tenía ninguna visión. Joaquín, y una de las cosas que intentamos también es comentar un poco cómo vive la enfermedad, cómo se vive la enfermedad desde el punto de vista de los afectados y de sus familiares. ¿Qué es lo que te sucedió a ti o cómo se vivió en el contexto familiar o qué cosas le aconsejarías pues a otras personas que desgraciadamente pues tienen la enfermedad, por ejemplo, gente joven que empieza a manifestar algunos síntomas? Yo, concretamente, en mi caso, yo nunca he tenido ninguna... ¿cómo sería la palabra? Ningún problema superior. O sea, yo de pequeño estudié bachillerato, luego estudié peritaje mercantil, luego entré a trabajar en la Caja de Ahorros de Terrassa, estuve ahí hasta los 40 años, luego tenía mi gestoría, mi empresa. Para mí, solo el hecho de no ver bien o ver poco o ya no ver nada, pues es la única cosa, pero en mi caso no he tenido ningún problema extraordinario, solamente que no ves, no te vas a la playa y no ves a las niñas guapas, pero poca cosa más, ¿no? Bueno, gracias a su financiación aquí se investiga sobre la enfermedad, se buscan posibles soluciones y tratamientos. La verdad es que es una labor de mecenazgo ejemplar. ¿Usted cree que nos faltan mecenas comprometidos hoy en día? Muchísimos. Es evidente que esto en nuestro país, en España, esto no ha calado. Esto lo pueden hacer varias personas por circunstancias X, pero en general, o sea, en el mundo empresarial, una preocupación por la investigación y tal no existe. No hay conciencia. No, a mí una cosa que me gustaría destacar también en este contexto es que, claro, no hay conciencia, pero tampoco hay personas o que por lo menos están comprometidas, como el caso de Joaquín. En su caso, por ejemplo, pues ya desgraciadamente, el estadio de su enfermedad pues ya no va a recuperar la visión, pero hay personas como Joaquín que ven más allá y lo que están intentando hacer es que en el futuro las personas, los niños que ahora reciben el diagnóstico, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Y creo que sería importante reconocerlo pues a todos los niveles y también convencer pues a nuestros políticos que sería importante invertir y financiar y ayudar en cierta medida, porque creo que no se ayuda todo lo posible como sí sucede pues en otros países de nuestro contexto más, en nuestro entorno más cercano. Hay que tener conciencia y voluntad de hacerlo, claro. Es evidente que hay momentos, yo ya tengo 74 años, por lo tanto, por mucho que corra Eduardo, no creo que consiga nada para que yo recobre la vista. Bueno, corre, Pues que corra. Pero claro, a veces mi señora y yo, en esos momentos que dices, bueno, y si nosotros ya... Pero pensamos, ¿y todos estos niños que suben? Cuando a mí en mi oficina me viene alguna madre y me dice que tiene su niño con 12, 13, 14 años... que le han diagnosticado retinosis pigmentaria, que tiene problemas en el colegio, pues evidentemente que esto te incita a que tienes que seguir, y tienes que seguir hasta donde haga falta, a donde puedas, claro. Si no me he documentado mal, usted vive en Barcelona, pero es de Córdoba. Yo soy de Córdoba, sí. Pues porque la cátedra está aquí, en la Miguel Hernández, en Elche. Bueno, porque nosotros empecemos el movimiento de mecenazgo creando un premio a la investigación que, por cierto, se le adjudicó al doctor Eduardo Fernández. Uh-huh. Y aquí empecemos nuestro contacto personal con él. Luego, al año siguiente, dimos otro premio también a la investigación a través de Fundaluce, y que lo doblemos en importe. Pero lleguemos a la conclusión de que ir dando premios cada año, así, un año a un doctor, otro año a un científico... Sí, no tenía continuidad. En cierta manera, pues esto no tenía continuidad. Y entonces
debido ya a la relación que teníamos con el doctor Eduardo, pues creímos oportuno crear un ente que fueran lo que fueran las aportaciones que pudiéramos hacer, pero que fuera una cosa continuada. Y esto lo hicimos, creo, en el año 2002. Un acierto. Entonces, le iba a preguntar ahora que cuánto tiempo lleva vigente y hasta cuándo va a durar esta colaboración con la universidad. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, claro que sí. No, además es una forma muy correcta de ver, ¿no? Es mejor tener continuidad que no únicamente ir dando premios puntuales que al final no tienen un objetivo común. No, porque con que son cantidades, si fuera puntual, pero fueran 40 millones de euros cada año, pues dices, bueno, quizás sí, ¿no? Pero tampoco son cantidades que tampoco no son grandes, pues vas repartiendo cada año y en realidad no vas a ningún lado. Bueno, a mí me gustaría añadir que aunque son cantidades pequeñas, realmente para nosotros, para los investigadores, tienen un gran valor por venir de donde vienen, porque vienen realmente de pacientes, de afectados, de familiares que están haciendo todo lo que pueden y más para conseguir que en el futuro pues tengamos una cura o por lo menos seamos capaces de retrasar el avance de la enfermedad. Evidente. Joaquín López, afectado por retinosis pigmentaria, promotor de la Cátedra Bidón Segara, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de Radio UMH. Estoy a vuestra disposición siempre que lo creáis oportuno. Muchas gracias. Y un programa sobre neurociencias, sobre nuevas tecnologías y sobre el mundo de la ceguera y de la visión, pues necesita, como decíamos antes, de la colaboración de un gran equipo. Patricia Santos, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Patricia es estudiante de cuarto curso de periodismo en la UMH, es nuestra divulgadora científica, porque nos va a venir a hablar de las últimas tendencias en ciencia y tecnología relacionadas con la visión y la ceguera aquí en Noticias de Ciencia. Pues comenzamos Noticias de Ciencia con las últimas investigaciones en el ámbito de la visión. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche han creado un modelo de gusano para investigar un subtipo de retinosis pigmentaria, concretamente la que desarrolla mutaciones en genes que producen proteínas de splicing, debido a un proceso de maduración del ácido ribonucleico. El gusano C. elegans presenta semejantes alteraciones genéticas que esta retinosis pigmentaria. Las proteínas splicing se ubican en todas las células del organismo, pero sus mutaciones solo afectan a las de la retina. El descubrimiento refleja que cuando cesa la actividad en los genes similares causantes de este subtipo de retinosis pigmentaria, se produce la misma muerte celular en el animal. El grupo de investigación está intentando reproducir en los gusanos las mutaciones que existen en los pacientes. Y, Arantxa, Eduardo, ¿qué supone este descubrimiento? Bueno, yo creo que es muy importante porque lo que representa es tener nuevos modelos para estudiar la enfermedad, para estudiar esta patología, que además es una patología muy compleja porque no solamente afecta a un determinado gen, sino que puede afectar a muchos genes y todo eso hace pues que la investigación sea más compleja. Sin embargo, a mí siempre me gusta matizar que es importante pues no crear falsas expectativas. Esto es muy importante, es necesario tener modelos, pero eso no significa, desgraciadamente, que tengamos ya el nuevo fármaco, la nueva cura. Sin embargo, creo que es una investigación muy interesante y ojalá que dé lugar pronto pues a frutos capaces de mejorar la calidad de vida de los afectados por estas patologías. De acuerdo. Nos trasladamos a la Comunidad Valenciana. El Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU ha estudiado los efectos de la administración de la progesterona en la retinosis pigmentaria. Los resultados muestran que la ingesta de esta hormona femenina retrasa la muerte de los neuroreceptores de la retina. En el experimento se administraron a ratones dosis de 100 miligramos por kilo de peso. Transcurridos 8 días, se redujeron la concentración del aminoácido glutamato en la retina y de la gliosis, células del sistema nervioso que actúan de soporte de las neuronas. ¿Qué significa esto, Arantxa? Bueno, estos resultados son siempre interesantes, pero también, como ha comentado Eduardo, es un modelo experimental, que es el ratón.
y además una hormona que no solamente puede tener estos efectos que ellos han podido estudiar en este modelo, sino que bueno, es una hormona que todos tenemos y que si nos suplementáramos pues también tendríamos que ser prudentes porque puede tener sus efectos secundarios, pues a nivel cardiovascular, a nivel metabólico. Entonces, siempre es interesante partir de un modelo animal, poder aplicar ciertos tratamientos y evaluar qué está pasando, por ejemplo, pues en la retina de estos ratones. Pero queda mucho camino, quizás años, para poder extrapolar el uso de este fármaco en ratones, pues pueda ser útil para las personas con retinosis. Y ahora retrocedemos en el tiempo. En 2014, la oftalmóloga japonesa Masayo Takasashi realizó el primer trasplante de retina con células madre. Un año después, la paciente no ha desarrollado ningún tipo de cáncer ni anomalía. Se le implantaron células de la retina cultivadas a partir de sus propias células madre pluripotentes, es decir, capaces de generar casi cualquier tipo de tejidos. Takahashi manifiesta que la investigación se fundamenta en la obtención de aplicaciones clínicas mediante el desarrollo de métodos para impulsar a las células madre a diferenciarse en neuronas de la retina y el pigmento de las células epiteliales. La oftalmóloga japonesa seguirá observando la evolución de la paciente durante los próximos 3 años. Eduardo, Arantxa, ¿podría afirmarse que esta operación ha sido un éxito? Bueno, yo creo que tenemos que entender que se trata de un estudio que se está realizando. En este contexto, por ejemplo, por las células madre, o mal llamadas madre, a mí me gusta más llamarlas células troncales o células progenitoras, porque son capaces de dar lugar a distintos tipos celulares. En principio parece ser que si lo hacemos bien, o si somos capaces de ponerlas en un entorno adecuado, pueden ser capaces de regenerar muchos tejidos. Pero también pueden dar lugar pues a efectos secundarios como los que acaba de comentar antes en otro contexto Arantxa, y uno de los primeros estudios antes de que un fármaco pueda estar a disposición o pueda estar en las farmacias es hacer estudios de toxicidad. Entonces no sería posible ponerlo o abrir si este fármaco, si estas células troncales, por ejemplo, en este caso, pues dieran lugar pues o no lo repararan o dieran lugar a efectos tóxicos, generación de tumores. Eso es exactamente lo que están estudiando ahora. Todavía ni siquiera han empezado a valorar si son efectivos o no, porque eso es una fase posterior. Eso es una cosa que muchas veces nos preguntan los pacientes porque están muy preocupados, leen noticias de este tipo y piensan y yo ya tengo el problema, dentro de un mes, ¿dónde puedo ir a que me lo hagan? Desgraciadamente tenemos que esperar a que concluyan todos esos estudios, primero saber si son seguras y después hay que valorar si realmente son efectivas en comparación con otros tratamientos que ya tenemos. Es un proceso largo, pero yo creo que hay que hacerlo así para que al final los fármacos sean efectivos, pero también sean seguros. Uh-huh. Por último, destacamos las tendencias tecnológicas de la visión. Científicos de la Universidad de Washington estudian el empleo de simulaciones visuales para saber cómo vería una persona tras un implante de retina. Los pacientes conocerían de antemano el resultado de su operación. Para ello se utilizarían vídeos cortos que imitarían su calidad de visión. ¿Consideran que esta técnica sería factible? Pienso que es bastante interesante porque muchas veces, cada vez hay más tecnología, más ayudas para la visión y los pacientes tienen unas expectativas que no siempre se van a poder, van a ser las que nosotros podamos ofrecer. Entonces, muchas veces en estos primeros modelos, la visión, si algún día fuera factible que un paciente podría recuperar, pues sería muy rudimentaria. La básica, pues para poderte orientar en el espacio, localizar rostros conocidos, pero no la calidad de la visión que uno ha conocido, si es que antes veía, antes de su ceguera, o la que podemos tener nosotros. Es interesante el trabajo en cuanto que el entorno, la familia de esa persona ciega podrá conocer de qué manera sería la visión en caso de que ese proyecto fuera adelante. Y además, no generar falsas expectativas. Además también puede ayudar pues a mejorar o de alguna forma hacer que el tratamiento llevarlo hacia lo que queremos, y precisamente pues no recuerdo bien, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, dentro de la cátedra se defendió una tesis doctoral que iba precisamente en este contexto, el hacer simulaciones, pero hay que tener en cuenta que una simulación no es más que eso, es una simulación en lo que creemos que puede pasar,
pero afortunadamente pues a nivel informático, a nivel de algoritmos, pues están habiendo grandes progresos y seguro que todo esto pues nos va a ayudar en el futuro. Muchísimas gracias. Y hasta aquí la sección Noticias de Ciencia. Gracias, Patricia Santos. Yo me quedo con que los avances hay que tomarlos con prudencia, ¿no? Y desde luego siempre consultar a los expertos. Momento ahora para viajar por un trayecto singular, que es ese que discurre desde la retina hasta el cerebro, como no, acompañados por profesionales de la salud, de oftalmólogos, de ópticos, de neurólogos, de terapeutas, también de sus corresponsales, ¿no?, como los llamaba Oliver Sacks, que son los pacientes que en primera persona contarán sus vivencias en esta sección La mirada clínica, de la mano de Eduardo Fernández y de la neuróloga Arantxa Alfaro, que ya han estado con nosotros antes en las Noticias de Ciencia. Buenas tardes a ambos de nuevo. Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, en esta sección vamos a hablar por una de las autopistas más transitadas e interesantes del ser humano, que es la que discurre desde nuestros ojos hasta el cerebro. No es muy larga. Bueno, sí lo es. Piensa que más del 30% de la información que llega a nuestro cerebro es únicamente visual. Más del 30%. Más del 30%. Y además esa información se enriquece con la que te llega de otros sentidos. Uh-huh. De manera que cuando hablamos de ver, de la experiencia de ver, es una experiencia extremadamente compleja y requiere de la actividad de una gran cantidad de neuronas. En esta sección pues queremos hablar de eso, de la experiencia de ver, y desde dos perspectivas, desde la salud y desde la enfermedad. ¿Y quién se ocupa de eso? Bueno, pues hay una especialidad en la medicina que está a caballo entre la neurología y la oftalmología. Y esa especialidad se llama neurooftalmología. Y bueno, pues en neurooftalmología hablaremos del funcionamiento de la vía visual, pero no solamente a través de sus enfermedades o de médicos o terapias, sino también de algo muy importante, a través de las personas que padecen estas enfermedades. Y esos serían nuestros corresponsales, nuestros colaboradores, personas que viven cada día con una enfermedad visual y que vendrán al programa y hablarán en directo sobre su experiencia. Antes hemos conversado, por ejemplo, con Joaquín López, que padece precisamente la retinosis pigmentaria. ¿Nos podrías tú dar más detalles de esta patología? Bueno, la retinosis es una enfermedad que afecta pues a la parte más inicial de esta autopista, de esta vía visual, que es la retina. Los neurólogos siempre decimos que la retina es una ventana a nuestro cerebro, porque a través de ella podemos conocer qué está pasando detrás. Y un daño a este nivel pues es muy grave, puesto que es la entrada de la información y si se daña pues dificulta nuestra capacidad de ver. Joaquín López es una de esas 15.000 personas que en nuestro país sufren retinosis pigmentaria, pero no hay que olvidar que hay más de 600.000 personas que pueden ser portadoras de algunos de los genes que causan la enfermedad y, claro, podrían transmitirla. La verdad es que la pérdida de visión en esta patología es debida a la muerte de unas células muy concretas que son los fotorreceptores, pero creo que de esto nos puede hablar mejor el doctor Eduardo Fernández. Muchas gracias, Arantxa. Yo creo que Arantxa ha introducido un concepto que es muy importante y es que no vemos con nuestros ojos, no vemos con la retina, sino que vemos con el cerebro. Pero necesitamos también nuestros ojos y necesitamos también nuestra retina. Cuando ocurre una patología, una enfermedad genética, pues que afecta pues a la retina y que desgraciadamente o para la que desgraciadamente no existe ningún tratamiento efectivo, podemos llegar pues a tener ceguera y en el caso concreto de la retinosis pigmentaria pues representa aproximadamente el 16% de todas las causas de ceguera en personas jóvenes, es decir, en edad de trabajar. Estamos hablando de personas de 16 a 65 años. Además, no es solamente una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades degenerativas que se caracterizan por una pérdida lenta y progresiva y gradual de la visión. Afecta, como ha comentado Arantxa, fundamentalmente a las células que hay en la retina que se encargan, por así decirlo, de convertir lo que hay en el entorno, que son radiaciones electromagnéticas, es luz, en convertirlo en el tipo de señales que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. La retina hace eso, convierte la luz en señales eléctricas y luego envía esas señales eléctricas al cerebro, que es donde realmente vemos.
En concreto, en esta patología se produce una destrucción gradual de algunas de las células de la retina, fundamentalmente de esos fotorreceptores, y además es también muy frecuente que aparezcan depósitos de pigmento en el fondo de ojo, por eso se llama pigmentaria, porque aparecen pigmentos en el fondo de ojo. Además es bilateral, eso quiere decir pues que ambos ojos pues están afectados por igual. Pero una de las mayores dificultades o de las principales dificultades en esta enfermedad es la falta de síntomas, porque aunque se nace con la enfermedad, no se suele manifestar antes de la adolescencia, cuando ya desgraciadamente se encuentra en fases avanzadas. Por ello, creemos que es muy importante potenciar el conocimiento de la enfermedad en programas de radio como esta, para facilitar así también su diagnóstico precoz y que cualquier persona que tenga o sospeche que pueda tener, pues bien la persona, bien los familiares, algunos de los síntomas precoces, pues que rápidamente pues acuda a un profesional cualificado. Y me preguntaréis, ¿y cuáles son esos síntomas? Pues los principales son lo que se llama ceguera nocturna, que se manifiesta por una deficiente adaptación a la oscuridad y sobre todo a lugares poco iluminados. Por ejemplo, las personas normales, que no tenemos esta patología, nos adaptamos fácilmente de un entorno con mucha luz a un entorno con poca luz. Sin embargo, algunos de estos pacientes empiezan a comentarte que cuando van al cine o cuando van a un restaurante con poca luz, pues realmente no ven bien, no se habitúan bien. Hombre, pero es verdad que todos por la noche vemos un poco peor, ¿no? Todos vemos un poco peor, pero ya me estaba asustando. Simplemente un poco peor. Entonces, por eso, si es una situación normal con el resto de tus compañeros, pues no le das mayor trascendencia. Cuando te empieza a preocupar es porque tú te das cuenta de que hay algo que a ti te sucede y que a los demás aparentemente que no es normal. Vamos, Eso no necesariamente significa que tengas retinosis, pero es un síntoma de alerta y quiere decir que no pierdes nada pues por acudir a un profesional para ver si te pasa algo o no. Hay otros síntomas, por ejemplo, la reducción del campo visual. Clásicamente se dice que se va perdiendo la visión periférica. Estos pacientes a veces no te cuentan que pierden la visión periférica porque no se dan cuenta. A lo mejor lo que te cuentan es que se tropiezan muy a menudo, que la gente le dice, uy, qué torpe que eres. Yeah. Y ese ser torpe es simplemente pues porque no lo ven. Claro. Pueden, por ejemplo, puedes tener algo más grave. Pero porque es muy gradual y no lo percibes, ¿no? Es muy, muy, muy gradual. Y puede dar lugar, y nosotros, por ejemplo, recientemente hemos tenido conocimiento pues, de un caso que además conducía un vehículo con pasajeros y se dio cuenta pues en un puerto. No, se dio cuenta pues porque se notaba pues cierto mareo, etcétera, y al final al hacer el estudio de la agudeza visual se vio que se había perdido. Se manejaba muy bien, no tuvo ningún problema, pero hay que pensar que esto pues puede llegar a ocasionar problemas importantes. Lo clásico se habla de visión en túnel, que es como en cañón de escopeta, es como si miráramos por un agujerito, claro. Antes hablabas de la edad, hablabas de al principio en la adolescencia es como el primer momento en el que uno se puede dar cuenta, pero en la entrevista con Joaquín López a él le ocurrió, si mal no recuerdo, alrededor de los 40. O sea, ¿en qué abanico de edades pueden empezar a aparecer los síntomas de la retinosis? Bueno, realmente puede aparecer a cualquier edad. Y lo que pasa es que, como ya hemos dicho, es una enfermedad genética. Eso quiere decir, por ejemplo, si tu padre, tu madre, tu hermano tiene esa patología, digamos, las probabilidades de que esa persona en concreto lo tenga, pues también son más altas. Entonces, hoy en día ya, afortunadamente, todo esto se conoce y cuando se detecta un caso, rápidamente se hace un estudio, pues también de todos los familiares e incluso más allá. Hoy en día ya disponemos de tecnologías para saber exactamente cuál es la alteración genética que tiene una persona concreta. Porque pensando en el futuro, pues a lo mejor hay alguno de esos tratamientos que están apareciendo y que seguro que se comentará más en la sección de noticias de ciencia, que a lo mejor no son válidos para las personas, pero sí para un determinado subgrupo que a lo mejor tienen pues unos genes muy concretos. O a lo mejor se puede arreglar pues eso, unas personas con un gen muy concreto y todavía no se puede arreglar lo otro, pero creo que es importante pues ir poco a poco, ir paso a paso. Antes hablabas, Arantxa, de que hay más de 600.000 portadores. ¿Eso qué significa? O sea, ¿puede haber gente que sea portadora de la enfermedad y nunca la desarrolle? Eso es. Bueno, cuando hablamos de portadores, son personas que nunca han tenido un problema visual, al menos así lo refieren, pero quizás llevan esa carga genética que hace que puedan o bien transmitirlo a sus hijos o incluso transmitirlo y más adelante desarrollarlo, porque no todo el que porta la enfermedad la llega a desarrollar algún día. ¿Qué la desencadena?
Es una enfermedad genética. De hecho, es la principal causa de ceguera de origen genético. Y muchas veces estos genes se transmiten de padres a hijos, pero a veces hay familias, en casi más de un 50% de casos, en las que no encuentras ni siquiera antecedentes familiares, porque son mutaciones que han aparecido nuevas en esa persona. ¿Cómo podemos saber si somos portadores? ¿Hay algún tipo de prueba? En realidad, bueno, tampoco tiene que cundir una alarma, en el sentido de que existen una gran cantidad de genes implicados en esta enfermedad. Hay más de 100 descritos y se siguen investigando más, y además es una enfermedad muy heterogénea. Entonces, lo que es fundamental es, si en una familia se detecta un caso, sí que es muy importante tratar de reconocer en el resto de familiares quién podría portar el gen o quién podría desarrollarla. Entonces, para eso siempre es fundamental una buena evaluación por parte de un oftalmólogo, y en casos concretos, cuando se conozca el gen, hacer un estudio genético pues a los familiares. ¿Por qué? Pues porque puede haber una familia que se esté planteando pues tener hijos, y quizá es importante saber el riesgo que tienen esos hijos de padecerlo, e incluso hacer pues algún tipo de preselección antes de implantar, antes de iniciar el proceso, ¿no? Entonces esto es muy útil y ahora está avanzando mucho. Es una acción más bien de tipo preventivo, saber quiénes somos los afectados, pero más en el caso en que aparezca un afectado a nivel familiar. En cuanto se detecta, ¿se puede hacer algo, aunque sea mínimo, por evitar un desarrollo más rápido? Es decir, ¿se puede de alguna forma intentar frenar los síntomas, aunque sea al principio? Desgraciadamente no hay un tratamiento curativo, y a nivel paliativo podríamos decir que en realidad es ir adaptando cada uno a su pérdida de visión. Para eso pues a veces están las ayudas de tiflotecnología, que son pues ayudas, por ejemplo, a través de la ONCE, otras instituciones que te ayudan a conservar la mejor calidad de tu visión. Cuanto más tiempo, pues mejor. Por supuesto, siempre acudir al oftalmólogo, porque pueden aparecer otras patologías, simplemente unas cataratas, que te pueden estar dificultando la visión en un paciente que además tiene retinosis, y se pueden tratar y prever. También es importante, yo creo que es muy importante lo que ha comentado Arantxa, acudir al profesional, porque también hay algunas medidas que en cierta forma parece que pueden contribuir pues a retrasar la evolución de la enfermedad, como la utilización, por ejemplo, de filtros de color amarillo en la visión, e incluso pues algunos hábitos dietéticos. Pero eso es muy importante porque, por ejemplo, determinadas cosas que casi voy a no decirlas porque van bien en algunos casos, pero están contraindicadas en el otro. Pues por eso yo creo que lo mejor es acudir al profesional, que una vez que ya tiene hecho el diagnóstico es el que realmente nos va a orientar y nos va a seguir, y es lo que está haciendo pues que afortunadamente eso es una enfermedad muy progresiva. En muchos casos no llegan a una ceguera total, sino que más o menos se mantienen con una cierta calidad de vida, con un cierto resto visual. Y hemos avanzado muchísimo pues en los últimos 10, 15 años, y seguro que en los próximos 5 o 10 años tendremos unos avances importantes. Luego, en todas las personas los plazos son los mismos, es decir, desde el momento en el que empiezan a aparecer los primeros síntomas hasta que pues, el estado de visión es está relativamente perjudicado, ¿hay unos plazos, hay unos meses o años o dependen de la persona? No hay plazos establecidos, depende mucho de la persona, incluso en familias pues puede ser que evolucionen de manera distinta personas que aparentemente tienen mutaciones similares, porque hay que pensar que el cómo se produce esta patología, o el hecho de pasar de los genes a realmente la patología, hay muchos pasos intermedios. No es solamente la alteración en los genes, sino que eso de alguna forma se modula, y hay más epigenética alrededor de todo este tipo de patologías, como en cualquier otra patología genética. Entonces tenemos, por ejemplo, en algunos casos hay niños que desde muy niños ya prácticamente se quedan ciegos y tienen una evolución muy rápida. Hay algunos, pues a los 13, 14, 15 años, hasta esa edad prácticamente no tienen nada, pero en 1 o 2 años se quedan ciegos. Lo habitual no es eso, afortunadamente. Lo habitual es que hasta los 20, 30, 40 empiezan a perder, y muchas veces todavía tienen un resto suficiente. Hay que valorarlo en cada caso, y todavía estamos aprendiendo mucho de este tipo de enfermedades, porque hay una cosa importante, y es que se vienen clasificando en el cajón desastre de las enfermedades raras. Claro. Eso es lo que estaba pensando justo en este momento. Claro, eso hace que probablemente se inviertan menos recursos
en investigar, en tratar, en potenciar, en apoyar este tipo de investigaciones, porque claro, afectan a muy poquitas personas y hay que concentrar los poquitos recursos que tenemos a lo mejor en patologías más prevalentes que afectan a más personas. Pero es una enfermedad rara, a lo mejor desde ese punto de vista, de un diagnóstico muy concreto, pero que afectan a enfermedades degenerativas de la visión son muchas, y estamos hablando no de 15.000, sino probablemente de millones de personas con pequeñas diferencias. Claro, una patología muy concreta, la enfermedad de Stargardt, por ejemplo, que es una de ellas, pues sí que afecta a muy pocas personas, pero si cogemos el conjunto de todas ellas, ya no es tan rara. Yeah. Y lo que estamos viendo además, y es un poco una tendencia pues en investigaciones, que muchas de estas alteraciones que a lo mejor afectan principalmente a la retina, pues también afectan, por ejemplo, al cerebro. Ahora mismo se están haciendo investigaciones que incluso, por ejemplo, relacionan patologías neurodegenerativas del tipo del Alzheimer, del Parkinson, se muestran o lo podemos empezar a evidenciar de manera precoz incluso a la retina, porque la retina es un derivado realmente del cerebro. Están comunicados entre sí, y a lo mejor un avance en uno de los campos puede servir también pues para avanzar en el otro. Al final acaba recalando en otro. Arantxa, ¿el proceso ocurre en los dos ojos a la vez o primero ocurre en uno, luego en otro y avanzan distinto? No, afectaría a los dos ojos a la vez. La carga genética se distribuye por igual y la enfermedad se manifiesta por igual. Y he leído que afecta un poco más, entre el 55 y el 65%, a hombres que a mujeres. ¿Hay alguna razón del porqué de esto? Bueno, quizás como es una enfermedad genética que se transmite pues de padres a hijos, hay una variante que sería aquella que se transmite por una herencia que llamaríamos ligada al sexo. Entonces, digamos que la madre es portadora del gen, ella no padecería la enfermedad, pero siempre la transmitiría a sus hijos varones. Quizás ese porcentaje de pacientes, esa pequeña diferencia venga de ahí. Claro. Arantxa, Eduardo, yo os invito ahora a que sigáis con nosotros porque vamos a hablar ahora mismo con dos personas y además estoy seguro de que vais a tener también algo que preguntarles, ¿vale? ¿Os quedáis? Nos quedamos. Hacemos una pausa, seguimos en unos minutos. Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, Sant Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos. Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos. Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto. Sugerencia informática. Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones. Hoy es un día especial, es un día de inauguración y para arrancar esta sección contamos con Núria del Sad y Estela Landrove, que además de periodistas y amigas son unas viajeras incansables, como relata Núria en su libro A ciegas en Manhattan, sin vista pero sin pausa. Buenas tardes, Núria, buenas tardes, Estela. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Núria, bueno, tú eres periodista, bueno, ambas sois periodistas, sí. Pero tú, ¿dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo llevo ya 16 años trabajando en la tele pública de Andalucía, en Canal Sur, sí. En Canal Sur Televisión. Tú empezaste muy jovencita, a los 14, precisamente en la radio. Sí, mis orígenes son radiofónicos, aunque ya la radio me queda bastante lejos, y tuve la suerte, ¿no?, de con 24 años me ofrecieron la oportunidad de presentar las noticias en el recién inaugurado Canal 2 Andalucía, te hablo del año 98, sí. Y desde entonces hasta prácticamente hace 2 años es a lo que me he estado dedicando, ¿no?, a presentar las noticias. Pero en el año 2012 se transforma en algo, ¿verdad? En el año 2012, Canal 2 pasa a ser un canal accesible
entendiendo por accesible que los contenidos pueden llegar a las personas ciegas mediante la audiodescripción de películas y documentales. Ajá. Y a las personas sordas mediante la lengua de signos. Es una programación que todo lo que va en directo lleva su ventanita con el intérprete de lengua de signos. Qué bueno. Para las personas sordas. Estela, tú trabajas en el Centro de Investigación de Aplicaciones Tiflotécnicas de la ONCE, el CIDAD. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues este es un centro de nuevas tecnologías que se dedica pues un poco a dar a conocer todos los programas o aplicaciones que pueden ser utilizadas por parte de personas ciegas. Incluso se puede ayudar a empresas a hacer accesibles sus páginas web, asesorar a particulares que a lo mejor tengan algún familiar, amigo, primo o hermano ciego que le quieran hacer un regalo de alguna aplicación accesible o algún aparato accesible. En fin, que lo que se trata es de acercar un poco la tecnología tanto a las personas ciegas como a todas aquellas que pueden tener que ver con esta discapacidad, pero que no lo son. Tú también empezaste en la radio, que me lo ha dicho un pajarito, y hacías tú solo un programa de 3 horas y media. Sí, señorito, ahí empezamos, y la verdad es que cada vez que puedo pues hago mis apariciones en radio, y además lo echo muchísimo de menos porque el gusanillo ese radiofónico, pues la verdad es que nunca se termina, yo creo. Y bueno, pues ahí estoy esperando a ver si, como yo siempre digo, a ver si aparecen algunos talentos. De hecho, además, seguro que te encantaría colaborar con Iker Jiménez, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacerme un poquito de publicidad. Venga. No lo hago yo, ya que mi abuela no me estará escuchando. Pues sí, hacía un programa de la misma temática que hacía Iker Jiménez, que se llamaba La Escalera del Sótano. Y la verdad es que, bueno, pues estuvo 3 años en antena, hasta que desapareció la emisora donde lo hacíamos, que era una emisora de la ONCE. Y bueno, la verdad es que estuvimos muy contentos, ¿no?, de poder utilizar esa temática de una forma rigurosa y de una forma seria, no en plan, bueno, pues como se utiliza de vez en cuando, un poco, en mi opinión, tergiversada. Sí, demasiado sensacionalista quizá. Eso es. Nuria, ¿qué historia se cuenta? ¿Qué historia querías tú contar en A Ciegas en Manhattan? Bueno, tenía muchas historias que contar. Cuando cumplí 18 años conseguí una beca de idiomas y mi ilusión era viajar fuera de España para aprender inglés. Ya que era ciega, pensaba que sabiendo inglés sería menos ciega cuando tuviera que vérmelas en otro idioma, ¿no? Todos somos menos ciegos si nos sabemos mover con el inglés. Claro, porque si no te puedes hacer gestos y enseñar un mapa o, en fin, necesitas esa herramienta del idioma. La suerte quiso que ese país fuera Estados Unidos. Para mí fue todo un descubrimiento. Tenía Estados Unidos, pues lo conocía por los clichés que nos llegan a través de las películas y las informaciones que contamos en los medios sobre Estados Unidos, ¿no? Pero lo que descubrí cuando llegué a Nueva Jersey fue un pueblo muy cercano, muy hospitalario, con ganas de contarte cómo es su cultura, ¿no? Esa cultura tan menospreciada aquí en Europa por considerar que como tienen pocos años de historia, pues que no tienen historia, ¿no? Los americanos tienen su propia idiosincrasia y a mí me fascinó. Quedé cautivada y he regresado cuando pude. Y una de esas veces tuve la suerte de hacer ese viaje con Estela. Las dos nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos un verano a empaparnos de Estados Unidos, de su gente. Y todas esas vivencias de casi una década, pues son las que quería plasmar en A Ciegas en Manhattan. Contanos una de las anécdotas que vivisteis juntas. Estela, cuenta tú alguna. ¿Son tantas? Cuenta tú alguna. Bueno, si ya bote pronto, vamos a decir, ya han pasado 10 años de todo esto, seguro que tú, Nuria, tienes alguna más fresca. Bueno, mira, contaré una en la que nos vimos involucradas las dos. Las dos somos ciegas y todas nuestras anotaciones las llevamos en audio, ¿no? Uh-huh. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, Estela llevaba los números de teléfono anotados en un MP3, pero Estela tiene la particularidad de que lee muy deprisa. Quiero decir que cuando lee mediante sonido tiene la velocidad de lectura muy rápida para mí, para ella es perfecta, pero para mí es sumamente rápida.
y hasta el punto de yo no era capaz de entender los números a esa velocidad. Tuvimos que hacer una llamada de emergencia en un momento dado y no sabíamos ni dónde estaba el teléfono en aquella casa donde estábamos y teníamos los números, como te digo, en ese MP3 que Estela llevaba. Después de recorrernos toda la casa, tocar todo el polvo, lo habido y por haber, encontramos el teléfono en un rinconcito, encima de una pila de cables, de teclados, de ordenador. Se suponía que era un despacho, pero aquello parecía un desván. Y cuando llegó el momento de escuchar el audio, con los nervios, ni ella lo entendía, ni yo lo entendía, y encima cuando ella me lo iba diciendo 6, 7, y cuando yo iba marcando, número incorrecto. Era tal nuestro nerviosismo que yo estaba marcando el teclado numérico del teléfono como si fuera el teclado numérico del ordenador, que es completamente, que es a la inversa. Claro, al revés completamente. Sí. Bueno, antes de despediros, a mí me gustaría que Arantxa o Eduardo, que están aquí en el estudio, nos cuenten por qué precisamente queríamos hablar con vosotras en este primer punto de vista, porque la verdad es que es una historia de casualidades preciosa. Bueno, la verdad es que sí que es una casualidad. Nosotros estamos trabajando pues en distintos proyectos de investigación y uno de ellos tiene que ver con plasticidad, con qué pasa en el cerebro de un sujeto, por ejemplo, cuando se queda ciego, cuando no tiene una información visual. En el año 2002, una de las personas que colaboró en estos estudios fue Estela, y en aquel momento Arantxa Alfaro, que está hoy aquí con nosotros, era estudiante de medicina y posteriormente pues parte de su tesis doctoral tuvo que ver con estos experimentos de plasticidad cerebral. Mucho más recientemente pues la persona, Joaquín López, que es la persona de la cátedra, el que realmente está subvencionando y hace que esta cátedra de investigación en retinosis pigmentaria sea posible, nos solicitó pues algún libro para regalar el día de San Jordi pues a las personas que de su fábrica, de la empresa que tiene, y a través también de una serie de casualidades, de la hermana de Arantxa nos recomendó uno en concreto, porque estuvimos pensando si un libro más científico, quizás más una novela o algo, pues el libro de A ciegas en Manhattan. Empezamos a leerlos todos y nos suena el nombre de Estela. Uy, este nombre no parece un nombre muy habitual. Qué curiosidad. Y luego, claro, porque lo que hizo Joaquín fue encargar, creo que 200 ejemplares de un libro que no sé si se habían vendido muchos ejemplares o no, pero al final... Ojalá todos los clientes fueran así. Ojalá. Al final todo fue convergiendo, ya volvimos a contactar pues con Estela y que además también contactó, creo que por nosotros, simplemente para ver si los teléfonos todavía eran los que teníamos de hace tiempo, y así pues volvemos a estar en contacto. Estela Dandrove, Nuria del Saz, muchísimas gracias por atender hoy la llamada de Radio UMH. A vosotros, porque además es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de A ciegas en Manhattan con Estela, y me hacía muchísima ilusión compartir un espacio de radio con ella hablando de este tema. Pues sí, tenía que ser así. Gracias a vosotras. Y ahora una sección que os implica directamente a vosotros, a los que estáis al otro lado escuchándonos. Peticiones del oyente. A través del correo electrónico umhradio@umh.es, del Facebook y del Twitter de Radio UMH, en este caso también con el hashtag con la etiqueta punto de vista UMH. Nos podéis dejar vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas. Si tenéis alguna duda acerca de determinadas enfermedades o aplicaciones tecnológicas para ciegos, las curiosidades, lo que queráis conocer relacionado con la visión. Esas sugerencias que nos gusta que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, además las podréis votar con un me gusta. Intentaremos darles respuesta aquí en el programa. Ya saben que van a ser bienvenidas tantas propuestas como queráis, que estaremos dispuestos a escucharlas, así que os animamos a participar. Repito, umhradio@umh.es, en el Facebook, en el Twitter de Radio UMH, con el hashtag punto de vista UMH. Y para concluir,
Nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa lo que vamos a hacer es proponeros una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes hasta que volvamos a encontrarnos de nuevo. Si crees que conoces la respuesta, si crees o si la sabes, vaya, lo puedes escribir a umhradio@umh.es con tu nombre, tus apellidos, la respuesta por supuesto y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten vamos a sortear el libro A ciegas en Manhattan, con el que hemos estado hablando con Nuria y Estela, y también el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas para aquellos que queráis ampliar, que queráis profundizar más en el conocimiento de la enfermedad. E incluso podemos intentar que estén firmados por los autores. Bueno, la pregunta de este mes es la siguiente: ¿cuántas personas padecen retinosis pigmentaria en España? Aproximadamente, claro, no queremos un número exacto. Es un dato que hemos dado varias veces a lo largo del programa, lo dimos al principio, luego Arantxa también ha hablado de este dato. ¿Cuántas personas padecen retinosis pigmentaria en España? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a umhradio@umh.es con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Pues hasta aquí el punto de vista de hoy, este primer punto de vista que esperamos que por lo menos haya servido para acercarles, para acercaros qué es la retinosis pigmentaria, aquellos que no tuvierais ni idea de que existía, y para conocer un poco más a fondo cómo es la vida de aquellas personas que la padecen. Hoy han estado con nosotros Eduardo Fernández, Arantxa Alfaro, en el control de sonido y las noticias Patricia Santos y guiando los contenidos durante esta hora Fernando Blázquez. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo programa. You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like toy balloons. You and I are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me young. You make me feel that spring sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon like a big balloon, because you and I are just like a couple of tots. We're running across the meadow, grabbing a ball. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful thing to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way
You make me feel so, man, I just feel so. You make me feel so young. You make me feel so young, babe. But let it stay so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.